en la Cámara de Diputados se ha aprobado el proyecto de ley de emergencia sanitaria, pero este tema ha generado diferentes repercusiones, tanto de los médicos y de la propia oposición, Comunidad Ciudadana, por ejemplo, que no están de acuerdo con esta norma. ¿Por qué? Estamos con dos actores importantes, el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, y también don Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana. Los saludo a ambos y empiezo con usted, por favor, don Carlos. A ver, ¿por qué Comunidad Ciudadana no está de acuerdo con este proyecto de ley? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Vania. A través suyo un cordial saludo al doctor Larrea, que nos acompaña en este programa, y a todos los que lo siguen. Comunidad Ciudadana, en la sesión de la tarde de hoy en la Cámara de Diputados, en la estación en grande del tratamiento del proyecto de ley de emergencia sanitaria, hemos planteado el rechazo de este proyecto de ley por la razón principal de que los actores centrales y protagonistas centrales que en este momento no solo que ya han entregado su vida para protegernos a todos los bolivianos, que son los médicos y todo el personal del sector salud, sino que además la están arriesgando y poniendo en peligro su vida y su salud todos los días, no han formado parte en la confección de esta ley y tampoco forman parte en la ejecución principal de esta ley. Entonces, hemos considerado una falta total de respeto y de consideración hacia los principales protagonistas que hoy en día nos están protegiendo a todos los bolivianos, y por esta razón hemos decidido no participar de la estación en detalle de este proyecto de ley, porque como ha ocurrido con las anteriores leyes, se impone de manera cruenta y cruda, a rajatabla, el rodillo oficialista, que son proyectos que vienen del Poder Ejecutivo y que la bancada oficialista no está de acuerdo en consensuar ningún cambio. Pero ¿cuáles son las observaciones principales que tenemos de manera resumida? Primero, de que es un proyecto antidemocrático, porque a pesar de que hay 4 artículos de la Constitución que exigen la participación de la sociedad civil organizada, en este caso de los médicos y de todos los gremios de salud, no han sido tomados en cuenta. Segundo, es un proyecto hipercentralista, porque deja de lado la competencia concurrente de los niveles nacionales de gobierno, que conculca no solo el derecho a la huelga, sino el derecho a la protesta y hasta la formación académica de los médicos y del personal de salud, porque no toma en cuenta las directrices de la sentencia constitucional que exige que para reglamentar el derecho solo de huelga, no el de protesta, el de formación académica, tiene que haber una ley especializada donde primero el Estado cumpla sus deberes para garantizar la salud de todos los bolivianos y además se establezcan compensaciones adecuadas para el sector de salud. Y el otro tema sensible es que no prioriza la contratación de médicos nacionales con relación a médicos que hubieran nacido en el exterior en este momento agudo de crisis laboral en el país, donde primero se debería priorizar la contratación de todo el personal altamente formado, especializado, capacitado de médicos bolivianos, y la recontratación de aquellos que han terminado sus contratos de trabajo y que no se les han renovado, y la creación sustantiva y sustancial de ítems en personal de salud, en lugar de estarse preocupando de que vengan a trabajar a Bolivia el personal de salud extranjero. Y no nos oponemos a eso, pero decimos prioricemos primero a los médicos y al personal de salud bolivianos, que son los que hoy en día, además, no solo que están actuando de una manera total en la entrega a la población de tener un empleo. Don Carlos, permítame por favor, don Carlos, para también poder conversar con el doctor Luis Larrea. Doctor, su sector, los médicos, inmediatamente han conocido que diputados han aprobado este proyecto de ley, se han pronunciado, han anunciado medidas de presión. ¿Están muy molestos? Buenas noches, Vania, buenas noches a la doctora Alarcón. Claro que sí, y no solamente molestos, realmente decepcionados, porque tenemos a sinvergüenzas en la Cámara de Diputados que no respetan la norma, que no respetan lo que es la Constitución Política del Estado. Como ha dicho el doctor Alarcón, la Constitución es clara y dice que es participativa e inclusiva. Y cuando se toca algún sector, nunca hemos sido llamados. Han llamado al Ministerio de Salud, el que promueve seguramente la norma,
Pero lo que más extraña, Vania, y quiero decir a la población, es que nosotros hemos pedido una declaración de emergencia sanitaria. ¿Por qué hemos pedido esta declaración de emergencia sanitaria? Porque necesitamos hoy día que se inyecten recursos económicos, que tengamos personal, que tengamos equipamiento, que tengamos infraestructura. Para eso nosotros hemos dicho que de una vez deberían dictar una emergencia sanitaria. Pero son realmente, no sé qué palabra poner a los diputados, que buscan una manera de coartar lo que se refiere al reclamo que tienen los profesionales. O sea, hoy día con esta ley lo que hacen es decir, no pueden salir a reclamar. O sea, ¿qué quieren? Que si compran algo malo no vamos a salir a reclamar. Si hoy día se meten la plata al bolsillo no vamos a salir a reclamar. Entonces no puede ir en contra de la Constitución una ley que no tiene nada que ver, como ha dicho el doctor Alarcón, con el aspecto de una declaratoria de emergencia sanitaria. Nosotros en todo este tiempo, en la primera ola, en esta segunda ola o segundo brote, hemos estado, como me ves, hoy día estoy atendiendo a los pacientes. ¿Qué hemos hecho? Siempre hemos estado al lado del pueblo. Nunca hemos dejado de atender. Más bien, en las condiciones precarias que tenemos, hemos estado. Y en esta segunda ola, hemos perdido a más profesionales que en la primera ola porque no tienen un proyecto, no tienen un programa de salud, no tienen cómo enfrentar la pandemia. Doctor Larrea. Entonces, hoy día... Permítame, antes de continuar, por favor, quiero leerle las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, quien ha justificado la prohibición de las protestas de los médicos y dijo, no se puede permitir este tipo de manifestaciones cuando el país está enfrentando una pandemia. ¿Cómo responden ustedes a ello? Entonces, ¿qué quiere el presidente? ¿Que los médicos no digamos que estamos en este momento en crisis? ¿No quiere que le digamos la verdad a su gobierno? O sea, ¿quieren seguir que vayamos muriendo los médicos? ¿Eso es lo que quiere? O sea, son asesinos de los médicos entonces, porque tenemos que estar callados para no decir nada. Todo este tiempo que hemos salido, Vania, ha sido para reclamar para la población, pues, como ellos tienen plata, como tienen plata en sus bolsillos, no saben qué es lo que sufre la población. Como ellos se van a Cuba, traen aviones para que los curen. Entonces, claro, lógicamente, hoy día los médicos no podemos reclamar por la población. Dinos, ¿qué día hemos parado en época de pandemia? Quisiera que responda eso, para que pongan en una emergencia sanitaria ese artículo. Ese artículo no tiene razón de ser. Por lo tanto, hoy día también hemos hecho un contacto con los trabajadores en salud y pues esto lastimosamente va a ir creciendo y hemos hablado con las universidades y también van a salir las universidades. Por lo tanto, ¿quieren tener problemas? Pues ahí está. Ellos han generado un problema donde no existía. Hoy día lo que ellos tenían que dedicarse es a sacar una ley de decir qué es lo que tienen que hacer, cómo van a comprar las cosas. Y lo único que queremos los médicos es que compren cosas buenas, pues. O sea, que si hoy día sacan una ley y compran los respiradores, como los hemos denunciado en su momento, que no eran respiradores, hoy día seguramente querrán comprar, pues, en vez de gallinas, querrán comprar sapos y no dejar que los médicos hagamos ninguna manifestación. Permítame, doctor. No lo vamos a... Permítame, doctor. Don Carlos, ahora, ¿es posible que este proyecto, o no es posible, va a ser remitido a la Cámara de Senadores y que sea tratado el día lunes, ¿verdad? Y su promulgación sea ya prácticamente la siguiente semana. Una precisión con relación al segundo punto del proyecto. Hay algunas medidas que, a diferencia de estas que son tan nocivas y que hacen que el conjunto del proyecto sea rechazado, hay algunas medidas rescatables, pero como dice el doctor Larrea, Vania, no se necesita 30 días de reglamentación cuando ya estemos pasando lo peor o llegando a lo peor de la pandemia, para que recién se reglamente esta ley después de 30 días. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Le hemos exigido al actual presidente que las normas rescatables de esta ley, las que no vulneran derechos ni la situación colectiva del sector de salud, que sean en 48 horas con un decreto supremo promulgadas. Por supuesto que esas normas no nos oponemos, son las normas que realmente protegen al pueblo. Por ¿Qué ejemplo, respuesta han recibido? La limitación de las exijan garantías o pagos por anticipado a los pacientes, muchas normas más que sí las vemos positivas, pero que las están usando de manera deliberada en este proyecto de ley para alcanzar el otro objetivo, el objetivo perverso, el objetivo avieso de manipulación y abuso de poder para coartar los derechos, las libertades y las garantías de los médicos y del sector de salud. No nos han hecho caso, ni siquiera nos escuchan. Empieza el rodillo parlamentario
vuelven a repetir la misma conducta y práctica del régimen dictatorial y abusivo de Evo Morales. El que está gobernando ahora Vania es Evo Morales detrás de las cortinas. No es Arce Catacora, son sus prácticas, porque son exactamente las mismas prácticas. No llaman a los sectores interesados cuando se tratan de los sectores que el gobierno los considera hostiles, a los médicos bolivianos, al personal de salud profesional boliviano, tratan de buscar la forma de conculcar y de vulnerar sus derechos de cualquier manera, cubriendo estas vulneraciones a través de otras medidas que probablemente tienen un alto efecto positivo en la población, pero tienen esta forma perversa de proceder, de abuso de poder, y lo siguen haciendo. Y la forma típica de actuar en el régimen de Evo Morales era esta forma, y la está repitiendo Arce Catacora. En lugar de decir, haremos una construcción positiva de las leyes en el pleno de la Cámara de Diputados y de Senadores, que aporte la oposición, pero le escucharemos, tomaremos cosas positivas para todo el país, y no les da la gana de hacerlo. Siguen con el rodillo absoluto, siguiendo los proyectos a rajatabla que les presenta el órgano ejecutivo. Y a la pregunta que me hace, es probable que este proyecto de ley se apruebe hasta mediados de la próxima semana, porque todavía tiene que ser tratado el lunes en la comisión de la Cámara de Senadores, y de ahí estimamos que entre el martes y miércoles, ya lo anunció el presidente de la Cámara de Diputados, estarían los senadores sin modificaciones aprobando este proyecto de ley. Doctor Larrea, ¿qué medidas van a asumir al margen de parar las actividades, al margen de parar la atención? ¿Ustedes van a presentar alguna denuncia, demanda? ¿Qué van a hacer como sector salud? Bueno, primero, Vania, quiero decir a la población que ahí están los asesinos de los pacientes con COVID-19. Hoy día esos son los diputados masistas que están asesinando al pueblo, porque gracias a ellos, cuando una ley que hemos pedido que sea una ley de emergencia sanitaria, no tiene nada que ver con el ámbito de ponerle que los médicos no hagan paro, que van a contratar personal o médicos del exterior, y eso es algo que se vulnera pues al propio profesional boliviano. Como te he dicho, hoy día estamos en reunión, esta noche tenemos con lo que es los otros colegios, el día de mañana tenemos con las universidades, con los trabajadores en salud, y lastimosamente pues en época de pandemia quieren seguir viendo médicos muriendo, pues los van a tener ahí, y los asesinos como digo una vez, del país son esos diputados que hoy día abusan del poder, se refriegan con la constitución política del Estado, y eso es algo que no lo podemos permitir. Yo quiero pedir a la población que entienda una vez más, los médicos estamos con el pueblo. ¿Cuántos médicos han fallecido hasta este momento? Más de 60 médicos a nivel nacional, y en el departamento de La Paz más de 27 médicos. Entonces, hoy día no podemos reclamar eso, o sea, no podemos agarrar y salir a la población y decirle a este gobierno que pues invierta más plata en salud. No podemos ver a la gente muriendo en las calles, Vania. Eso hemos reclamado. Nosotros hemos pedido emergencia sanitaria, los médicos. Bien. Pero hoy día, claro, le ponen esa ley para coartar y para que los médicos no podamos reclamar. Bien, doctor. Gracias a ambos. Don Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, gracias por su tiempo, por hablarnos de este tema. Doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, lo propio. Veremos qué sucede, ¿no? Pero es preocupante, sí, un nuevo conflicto en medio de una pandemia difícil. A ver qué repercusiones más genera este tema. Gracias a ambos.